y ahora espero que tenga la misma suerte. Las jornadas que empezaron, se iniciaron la semana antepasada con una universidad peruana que me tocó visitar con el decano y firmamos un convenio de cooperación. Y estos convenios de cooperación, si uno no los mueve, permanecen a veces como letra muerta. Y felizmente también encontré en Perú personas. Ahí fue Braulio Arias, que es el secretario Wiener, que le puso mucho entusiasmo y dedicado a que se institucionalice esta jornada. Quiero en primer lugar agradecerle a nuestro amigo argentino, empezando por Óscar Benítez, que está a cargo de la cátedra en Córdoba, por su seminario. Lo mismo a mi amigo Cristian Sommer, que lo estoy divisando entre los libros. Felizmente veo que tienes una buena biblioteca. Y que nos ha acompañado en varias jornadas. Y a doctoras también hacen posible que estas jornadas se realicen en el módulo, en dos de los módulos que hemos dividido esta jornada. Y por cierto, a nuestros amigos y expositores chilenos, pues, que siempre nos acompañan con mucho entusiasmo y dedicación. Ha sido difícil todo esto, porque yo creo que todo el año vamos a tener la pandemia, pero con este sistema telemático, felizmente hemos superado este aislamiento que nos tiene la pandemia casi acostumbrada. Ya no sé cuántos meses, de repente pienso, uno no ha salido de la casa, ya perdí la cuenta, pero en fin, la integración académica, que es lo principal a mi juicio, ha sido posible y seguiremos adelante. Así que muchísimas gracias por tenerlos a todos ustedes aquí reunidos y esperamos, como siempre, que el aporte de los expositores argentinos sea, como siempre, de primera calidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Don Hugo. Como siempre, se saltó la presentación. Y la cátedra es una actividad chileno-argentina de Derecho Internacional, y esta cátedra está creada desde 1997, como señala el profesor Don Hugo. Los creadores son el profesor Don Hugo Villanos Mancilla y la profesora de la Universidad de Chile, Iris Vitini, y con grandes impulsores en Argentina, como habla el profesor Don Hugo, de David Vaz, y el profesor que está aquí presente, don Óscar Benítez. Recordamos principalmente a cada expositor que va a tener 20 minutos para desarrollar su tema, y se le avisará cuando queden 5 minutos para no explayarnos más ni extender el tiempo. Y por lo tanto comenzaremos con el primer profesor, don Samuel Fernández, profesor titular de Derecho Internacional de la Universidad Central de Chile, embajador, diplomático y experto en relaciones exteriores. Profesor, adelante. Muchísimas gracias. Distinguidas autoridades, queridos amigos profesores, la relación entre las dos disciplinas jurídicas, el derecho internacional y el derecho constitucional, generalmente no ha sido amistosa. Pese al gran avance en ambas, en ocasiones se aprecian como contradictorias entre sí y pocas veces complementarias. No nos puede extrañar que así sea, pues no solo tiene campos de acción enteramente diferenciados en su acción, sino también en su vigencia, como es en el plano externo o interno, sino que su naturaleza también difiere, pues lo internacional esencialmente es evolutivo, el constitucional lo más permanente posible. Aunque no sea la causa principal para el pretendido antagonismo, pues se añade el que casi todas las ramas legales internas de un país
normalmente forman parte de su dominio reservado. También se ve que las constituciones están muy ligadas a la soberanía e independencia política de los estados y también a temas reglamentarios de orden público. Por lo tanto, el constitucional aparece contrapuesto en un derecho global, extraterritorial, creado por varias fuentes foráneas, muchas veces originadas en sistemas jurídicos distintos unos de otros, destinados a regir no solo entre actores externos cada día más numerosos, sino que igualmente incorporados en respectivos ordenamientos legales, lo que nunca resulta fácil. Es necesario tener presente para el derecho internacional que su desarrollo progresivo y codificación ahora presenta irregularidades y complicaciones derivadas de la fragmentación y parcialización, porque ya no constituyen a veces el ideal jurídico, lo cual se ve reflejado en una dinámica codificadora en la Comisión de Derecho Internacional y en varias instancias similares de organismos, lo cual queda evidenciado en la escasa o ninguna elaboración de tratados multilaterales recientes de alcance universal, por la práctica extendida de retrasar indefinidamente por los países la manifestación de su consentimiento en obligarse, sin expresar su oposición, pero tampoco su aprobación. Todo lo cual ha permitido que las principales fuentes creadoras y sus aplicaciones en todas las áreas de este derecho internacional tenga una, prosigue, pero a través de nuevas vías, como por ejemplo organismos internacionales, la legislación internacional que en ciertos casos sabemos llega a producir una fuente de derecho, convenios además incorporados en resoluciones de organismos interesados, adoptadas como tales, no obligatorias, ante la falta de un acuerdo específico de sus textos como tratados multilaterales propiamente tales. Una fórmula original que facilita la aprobación en la medida que se cumple el tiempo y opinio iuris, que ya sabemos, y un verdadero paliativo ante la carencia de tratados de carácter mundial. A su vez, los derechos constitucionales igualmente enfrentan nuevas características. Cada vez más reflejan instituciones, ideologías, doctrinas, sistemas administrativos, en fin. Estas cartas fundamentales quedan fragilizadas, privándolas de su proyección duradera. Es decir, corren el riesgo de que se redacten al servicio de una corriente política transitoria y no como base constitutiva de una gobernabilidad en el tiempo más permanente. También el mundo está más interrelacionado, las distintas disciplinas que conforman el ámbito internacional cada día están más en unión y armonía, o en desacuerdo en muchos casos, pero siempre está la politización de los organismos, también las posiciones que pueden producir contradicciones, superposiciones y alternativas diversas. Es una realidad que impera hoy. La legalidad internacional es la que queda a veces subordinada a esta tarea de aglutinación. No es mi propósito criticarla, por el contrario, debemos considerarla como una constante y tenerla en cuenta que es la realidad que nos enfrentamos. También los márgenes de penetración de las disciplinas entre sí están cada día más difusos y tal vez se condicionan y complementan unas a otras de distintas formas. Estas opiniones que expreso no solo están basadas en la observación rigurosa de la realidad imperante, sino que también, en mi caso, en una larga dedicación a ella, su estudio, también a su práctica, por razones académicas, de trabajo diplomático, como es presidente del Comité Jurídico en la OMPI, FAO y UNESCO, y por 45 años de pertenencia al Servicio Exterior Nacional, muchos de ellos en organismos. En consecuencia, he podido asistir y constatar los intercambios interdisciplinarios anotados. También hay distintas ideologías, distintas ponencias entre los países. No estamos frente a una crisis mundial de paz y seguridad, pero por supuesto están presentes y hay que tomarlas en consideración. Tenemos varias evidencias de que las constituciones políticas muchas veces olvidan o reducen
la vinculación con el derecho internacional. La Constitución chilena, por ejemplo, pese a constituir la adhesión a este derecho una de sus más reiteradas constantes en nuestra política exterior, solo la menciona 2 veces y de manera tangencial, a propósito de la formulación de reservas y declaraciones interpretativas, siempre que procedan de acuerdo a la Constitución. Por lo tanto, ambas lo dejan extrañamente a un derecho internacional bastante postergado. Sin embargo, no hay mención alguna en nuestra actual Constitución a otras fuentes del derecho internacional, ni alusión al derecho imperativo del ius cogens, mucho menos a la costumbre y las fuentes auxiliares, como las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas, las que no tienen valor probatorio en nuestro derecho interno. Es una clara muestra de un reduccionismo o de poca actualización de nuestra carta respecto al derecho internacional. Tenemos ejemplos mundiales en sentido opuesto también. Hay todo tipo de constituciones y variadas prioridades, como por ejemplo las que priorizan el derecho internacional sobre el derecho interno, como en Alemania, otras sobre los derechos humanos, Austria y Brasil. También tenemos otras que cambian en la Unión Europea, cuando los órganos con poder decisorio dan normas incorporadas directamente a los estados. También tenemos limitantes constitucionales al derecho constitucional internacional, que se presenta en algunos textos que le dan un valor supremo o inalterable a la soberanía del Estado. Enfatizan por lo general y sobre las demás normas la independencia política, la no intervención, la igualdad jurídica y otros principios. A veces solo repeticiones de buena fe, pero a veces en otros casos son invocadas como una barrera insalvable para la aplicación del derecho internacional. Lo podemos constatar a diario. Muchas veces se le subordina. Y las reacciones inmediatas poniendo por encima de estos principios, las medidas pierden efectividad. Lamentablemente, proliferan situaciones de incumplimiento del derecho internacional en la práctica multilateral. Nuevamente la legalidad corre el riesgo de transformarse en ineficaz. Nuestra región latinoamericana se caracteriza por priorizar la soberanía nacional como bien sacrosanto, superior a los demás, que debe respetarse en todas circunstancias. Muchas veces se encuentra consagrado de manera reiterada en términos más líricos que jurídicos. Como efecto práctico de poco respeto al derecho, tenemos las sanciones que imponen normalmente el Consejo de Seguridad y que constantemente se van reiterando ante su incumplimiento. También hay otros que se parapetan en la soberanía para impedir el derecho internacional, pero curiosamente es el primero que invocan cuando se ven afectados por la seguridad colectiva, el derecho inmanente de legítima defensa, o bien acuden al Consejo clamando intervención. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, en que el derecho internacional no solo tiene un papel preponderante en la defensa de atributos constitucionales, sino que en ocasiones representa la vía más utilizada justamente para amparar la institucionalidad constitucional. Y demostrativo que el derecho constitucional es protegido y no confrontado por el derecho internacional. Suelen prestarse ayuda recíproca ambas disciplinas. Bueno, lo que les comentaba que en realidad vamos a elegir los constituyentes. Nuestra facultad en la Universidad Central ha congregado un grupo de académicos para unas contribuciones que se encuentran a punto de ser publicadas en la editorial Tinaldo Blancho. También hay proliferación de mesas redondas, de instancias. También en la propia Academia Diplomática, un grupo nos hemos concentrado en ver cuáles principios de política exterior podrían figurar en una nueva constitución. Sin embargo, esto porque realmente rige de manera muy limitada. También tenemos que el Día Mundial de la Diplomacia y el Multilateralismo acaba de ser celebrado por el secretario general de Naciones Unidas el 24 de abril, revalidando la estrecha vinculación con el derecho internacional. También hay materias que podrían figurar en una constitución actualizada, pero solamente mencionar algunas.
principios generales de derecho, derechos humanos, rango constitucional y su vigencia interna, tema que ha sido recientemente abordado por los profesores Hugo Llano y Edgardo Rivero, participantes en esta cátedra en una completa columna jurídica. Asimismo, sería de suma importancia otros temas, como la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, los alcances de la potestad reglamentaria del presidente, la jerarquía precisa entre el tratado y constitución, la aplicación de otras fuentes y no solo los tratados, la aplicación del Parlamento en el derecho internacional o atribuciones que pueda tener, también nombramiento de nuestros representantes y otros temas de política exterior. No dejan de ser indispensables y requieren que sean unificadas las normas relativas a la nacionalidad, otras vinculadas con el derecho internacional privado como factor de conexión. Sobre la nacionalidad, cuyas 4 causales están en la Constitución actual, se acaba de añadir otra, la nacionalización calificada, prevista en la reciente Ley 21325 de abril, que entrará en vigencia cuando se apruebe su reglamentación. Ley sobre migración, que trata varios principios relativos a crímenes de lesa humanidad, trata de personas, tráfico de migrantes, tortura, terrorismo, etc. Hay un nuevo código de derecho internacional privado que elaboramos un grupo de profesores que pertenecemos a la Asociación Chilena y que ha sido presentado a las autoridades. Igualmente, otras materias como el medio ambiente, que será tratado por el profesor Jan, la presencia antártica, igualdad de género, represión del narcotráfico, culturales, seguridad alimentaria y tantos más que se han incorporado de pleno derecho en la agenda internacional. Los menciono solo para resaltar su trascendencia, sin abundar en su desarrollo, que sería muy largo. Y por supuesto, sería conveniente considerar cómo una nueva constitución podría incluir las nuevas realidades y alcances del progreso electrónico, que de manera novedosa y inesperada se ha incorporado rápidamente en nuestra sociedad interconectada, nacional y mundial. Un medio de particular utilización, ahora por todos, que se ha vuelto indispensable, especial y constantemente por los más jóvenes, quienes a veces paradójicamente están bastante desconectados de otros temas habituales, pero que son fieles seguidores de las redes, las que le dan un poder inmenso de crítica y de pertenencia individual o colectiva. Tampoco debemos olvidar el acceso a la educación, inclusive de manera remota y por plataformas especiales. Son situaciones emergentes que ninguna constitución hasta ahora ha considerado dentro de sus respectivos derechos y campo de aplicación. El mundo se ha visto sorprendido por estos requerimientos y el derecho, una vez más, debe acomodarse a los progresos técnicos, tecnológicos, reglamentarlo para evitar un imperio de quienes lo detentan por sobre tanto que todavía ni siquiera los alcanzan. De manera especial, habrá que saber equilibrar numerosos derechos que seguramente se procurará consignar con las obligaciones correlativas. Todo desajuste entre ambos podría dejar el nuevo texto constitucional que se elaborará en nuestro país reducido a un listado de buenos propósitos carente de aplicación real. Como puede apreciarse, cada día resulta más difícil diferenciar con nitidez el constitucionalismo y el derecho internacional, así como la política exterior, que la práctica mundial ha mezclado definitivamente en gran dimensión. Solo nos resta profundizar la nueva realidad y, por sobre todo, buscar que el derecho impere en esta disciplina como único factor que verdaderamente las orienta, protege, armoniza y finalmente garantiza su justo futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Pedimos disculpas porque, bueno, entraron al link y siempre hacen estos tipos de bromas, así que lo principal es que las IPs quedan grabadas y yo las sé rastrear, así que lo más posible es que voy a saber quién fue. Y del profesor que sigue, pero un poco perdí el programa por aquí. Espera un momento. Ahora viene la profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Congreso, doña Silvia Barón Noll,
con la exposición La Constitución Argentina y la internacionalización del derecho. Adelante, profesora. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Para mí realmente es un placer enorme estar participando de esta actividad propiciada por la Cátedra Binacional Juan Pablo II, que acunan tanto la Universidad Central de Chile como la Universidad Nacional de Córdoba. Y quisiera, en la persona de mi amigo y querido colega, el profesor Oscar Benítez, agradecer esta instancia de participación y poder sumar con algunas reflexiones en este panel que yo diría su eje temático dominante coincide con la convocatoria de la actividad, y es la del derecho internacional en la Constitución política. Puntualmente, la perspectiva y las reflexiones que haré obviamente se centran en la Constitución política argentina. La verdad que pensando un poco qué compartir con ustedes al respecto, imaginaba que tenía que hacer cierta referencia tanto a la Constitución histórica como a la Constitución vigente de nuestro país. La Constitución histórica de 1853, vigente con la reforma, la última e importante reforma de 1994 producida aquí en Argentina. Y de los artículos contenidos en ella, tanto aquellos que son luz o lineamientos fundamentales en la parte dogmática, como aquellos otros que están en la parte orgánica, es decir, donde está diseñado el poder y conferidas las atribuciones, la verdad que surgen a mi juicio dos grandes ejes sobre los cuales se visualiza el derecho internacional en la Constitución política y se despliega la política internacional en nuestro Estado. El primero, relativo a la facultad de celebrar tratados internacionales, el Treaty Making Power, como así lo conocemos ya proveniente de los Estados Unidos. Y el segundo, referido a la cuestión de la representación en el exterior, a través de actos que afectan a la nación en su calidad de Estado o persona de derecho internacional con carácter soberano. Yo creo que se trata este tema, el del derecho internacional en la Constitución política, de un tema donde el contacto entre el derecho interno y el derecho internacional es amplio, y sobre el cual me animo a señalar que el derecho comparado presenta una inusual similitud al abordar la organización de los servicios diplomáticos, por un lado, y la aprobación de los tratados internacionales, por el otro, cuyos rasgos comunes aparecen de forma similarmente planteada en los sistemas democráticos del mundo. Concretamente, respecto de nuestra Constitución política, un gran constitucionalista argentino, maestro de constitucionalistas, el profesor y doctor Joaquín B. González, dedujo tres reglas que me parecen importantes señalarlas a priori. La primera es que en nuestra Constitución el tema es una obligación permanente del gobierno federal mantener relaciones amistosas con las demás potencias extranjeras, con los demás estados extranjeros, a través, por supuesto, de tratados internacionales, tratados que estén de conformidad al derecho público interno. Esto receptado expresamente en el artículo 27 de nuestra Constitución. Una segunda regla que deduce Joaquín B. González es que es el presidente de la República el que tiene la atribución directa para cumplir este deber. Y una tercera regla es que el pueblo se reserva, podríamos decir, el derecho de prestar su consentimiento o no a los actos que se realizan en virtud del ejercicio de tales poderes o tales facultades. A estas tres reglas que deduce Joaquín B. González, me animo a sumar dos reglas más. La cuarta, a mi juicio, es que la política exterior es indudablemente una competencia exclusiva del gobierno federal por delegación de la Constitución Nacional. Y una quinta regla que infiero de ella es entonces que, por lo tanto, las provincias, recordemos que Argentina es un Estado federal
a diferencia de nuestro hermano país de Chile, con su organización unitaria, las provincias no pueden ejercer el poder delegado a la nación en esta materia, pues el único sujeto de derecho internacional en nuestra Constitución es el Estado Nacional y no las provincias. Ahora bien, con estas 5 reglas deducidas de la Constitución, la verdad que tenemos que preguntarnos a quién confiere propiamente la Constitución la facultad de manejar o de determinar las relaciones internacionales de Argentina. O, parafraseando a Edward Corwin, me gustaría preguntar a quién confiere la Constitución la autoridad para determinar la conducta de Argentina como entidad soberana en el derecho internacional, con respecto a los asuntos que puedan interesar a otros estados o a otras entidades internacionales. La verdad que después de haber deducido estas reglas preliminares, yo creo que la respuesta es rápida y no sin razón, sino con fundamento. La respuesta sería, sin lugar a dudas, al presidente. Diríamos al presidente. No obstante, de una lectura atenta, integral, sistémica de todas nuestras normas constitucionales, advertimos que no hay una norma expresa y precisa que se expida en este sentido categórico con el que estoy respondiendo. ¿Y esto por qué? Porque vuelvo al punto de partida. El artículo 27 de nuestra Constitución Nacional señala, y reitero esta obligación, que es deber del gobierno federal afianzar sus relaciones de paz y de comercio con los estados extranjeros, por medio de tratados internacionales que estén de conformidad con los principios de derecho público contenidos en la parte dogmática de nuestra Constitución y en la orgánica. Entonces, evidentemente, esta respuesta, yo diría rápida y asertiva de que es el presidente, vemos en el conjunto de normas cómo la Constitución lo que hace es conferir determinadas e importantes atribuciones al Poder Ejecutivo en el manejo de las relaciones exteriores, pero reserva alguna facultad para el Congreso o para el Senado, según sea el caso de que se trate. E insisto, no es un tema menor pensar en los acuerdos que en determinados aspectos requiere o se requiere del Senado, siendo en Argentina el Senado la Cámara que representa a las jurisdicciones provinciales en nuestro Congreso. Entonces, si nosotros miramos todos los artículos, el 27, el 31, los artículos donde están conferidas las atribuciones del Ejecutivo, el 99, el artículo 75, donde están las atribuciones del Congreso, el 116 y 117, donde están conferidas las atribuciones del Poder Judicial, claro, podemos entender que en el razonamiento de Joaquín B. González, él señalara que en esta conducción de las relaciones internacionales de Argentina están comprometidos de algún modo las 3 esferas gubernamentales, los 3 poderes, cada uno en el ejercicio de su propia competencia. Pero, y esto quisiera destacarlo, yo creo que existen, me animo a decir, créditos o ventajas para radicar en el Poder Ejecutivo, en la figura del presidente, la conducción de la política exterior. Veamos muy rápidamente, a mi juicio, cuáles son esas ventajas, desde dónde nos arraigamos en esta postura. En primer lugar, vamos a los antecedentes comparados y a las fuentes de nuestra propia Constitución argentina. Tengamos en cuenta que en Argentina el diseño de un ejecutivo fuerte y unipersonal breva en el diseño institucional de los Estados Unidos, de la Constitución norteamericana, cuyo modelo nos interesa en este tema por la relativa semejanza que tiene con las normas constitucionales argentinas. De hecho, vamos a observar cómo en la Constitución americana, tanto como acontece en nuestra Constitución, el presidente tiene amplias facultades en el terreno diplomático y limita la injerencia, insisto, del Senado o del Congreso según los casos dentro de una esfera más reducida. Evidentemente, la Constitución
así planteada en esta distribución de competencias y atribuciones, creo que invita, en términos de Edward Corwin, a una lucha por el privilegio de dirigir la política exterior. En sí mismo, el texto invita a esta lucha por el privilegio, por esta prerrogativa de dirigir la política exterior. Sin embargo, poniendo acento en las ventajas o créditos para entender de qué es el poder ejecutivo, el poder más propio en la conducción de la política exterior, vemos cómo hay ciertas ventajas que ya Jay señalaba en El Federalista, cuando establecía, por ejemplo, la unidad del cargo, su capacidad de reserva y presteza, sus fuentes superiores de información, a las cuales debe agregarse, por supuesto, el estar siempre disponible y pronto para la acción, sabiendo que el Congreso pasa determinados periodos en receso. Evidentemente, este concepto, podríamos decir, de la función externa del presidente resulta esencialmente dinámica y también positiva. Sigamos con los antecedentes. Lo hemos visto en la Constitución norteamericana. En el pensamiento alberdiano, Alberdi, ideólogo de nuestra Constitución de 1853, breva y se encuentra, yo diría, fuertemente seducido, Alberdi, por la Constitución de Chile de 1833. Tanto por su Constitución del 33 como de la paz de la que supo realmente disfrutar ese Estado durante muchos años en ese contexto en el que vivió Alberdi. Y realmente esta idea de este ejecutivo fuerte se visualiza en las jefaturas que cuando presenta a los convencionales este texto, el texto originario de nuestra Constitución, y que, insisto, no ha sido modificado en el 94 en este punto, sino que ha sido ampliado y reforzado. No se han dejado sin efecto las cláusulas originalmente previstas en la Constitución histórica, sino que se le han sumado cláusulas y vamos a ver cómo hemos ingresado a la internacionalización del derecho. Vuelvo a esto, vuelvo al pensamiento alberdiano, vuelvo a las fuentes. Estamos en el tema de la cuestión de la representación exterior como uno de los ejes de nuestra Constitución. Vemos cómo en Alberdi está fuertemente la incidencia de la Constitución norteamericana, fuertemente la incidencia de la Constitución de Chile, la vigorosa organización del Ejecutivo que presentaba la Carta Chilena de 1833. Y vemos cómo destacados estudiosos y juristas argentinos de la época, cito por ejemplo a Montes de Oca, en su obra Cuestiones Constitucionales del año 1899, ya señalaba que si bien el departamento legislativo extendía la esfera de su actividad hacia diferentes ámbitos de la vida política, en lo que hace a la conducción y a la dirección de las relaciones exteriores en nuestro país, era clarísimo cómo se tendía a dar prevalencia, preeminencia al Poder Ejecutivo y obviamente limitar la intervención legislativa a los actos en los que podría advertirse no había peligro para el buen éxito de las relaciones o de las negociaciones diplomáticas. Y la verdad que en esto quisiera, en 2 minutos, destacar en palabras de Montes de Oca este concepto de por qué existen estos créditos o ventajas para radicar en el Ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado la conducción de la política exterior en nuestro país. Claramente advertía ya Montes de Oca que el Departamento Ejecutivo se presenta como el poder más aparente para esta conducción. Y señalaba, teniendo en cuenta las demoras propias de una gran asamblea, las diferencias de opinión, el tiempo consumido en los debates, la total imposibilidad del secreto en estos órganos colegiados. Todo esto y otras características más suman a determinarla más inepta a los fines de la diplomacia. Por el contrario, estas características que señalábamos hace un rato, la unidad de acción, la destreza, la rapidez, la inmediatez, la posibilidad de acudir con celeridad ante una emergencia, hace de que el Poder Ejecutivo
se presente justamente como el depositario más aparente o eficaz para tal conducción. Concretamente, en nuestra Constitución de 1994, tenemos, además de cómo están planteadas las jefaturas en favor del Ejecutivo para la conducción de esta diplomacia, una serie de atribuciones que quedan visualizadas en el otro eje fundamental, que es la facultad de celebrar tratados. En esta facultad de celebrar tratados no vamos a dudar que se presenta en nuestro Estado argentino, representativo, republicano y federal, como un acto complejo en el que claramente, por las características que hemos señalado, al presidente es el que negocia, concluye, firma, el que está en mejores condiciones de llevar adelante la política exterior. Pero al Congreso, como órgano de representación de los pueblos, del pueblo, Cámara de Diputados y de las provincias en el Senado, le corresponde nada más y nada menos que el control parlamentario, esta función de control para aprobar o desechar estos tratados. Por supuesto que este proceso luego continúa con la debida promulgación y publicación en el boletín oficial, a los efectos de que sea exigible en el orden interno, con la ratificación que hace el Poder Ejecutivo y finalmente para su entrada en vigencia, ya todos conocemos cómo es necesario el tema del canje de las ratificaciones si estamos en presencia de un tratado bilateral o el depósito de cierto número de ellas si estamos en presencia de tratados multilaterales. Ahora, no porque el Poder Ejecutivo sea el poder más aparente por todas las razones que hemos dado y más significativo en la conducción de la política exterior, vamos a dejar de poner en valor la importancia del control parlamentario, sobre todo en aquellos países como los nuestros, democráticos, porque es de la esencia justamente del sistema democrático la acción del Congreso, tanto a través de la legislación en materia de relaciones exteriores, como también del control político de la política exterior. Esto, a este esquema que les estoy presentando, debemos sumar otro elemento más. ¿Cómo juega el rol de las provincias en nuestro Estado federal? Las provincias, un nivel de gobierno autónomo, previsto, reconocido en la Constitución, con una serie de poderes conservados y no delegados. Bueno, la verdad que el constituyente de 1994, en la última reforma, dio luz en el asunto al facultarlas para celebrar convenios, no tratados, distintas voces, convenios internacionales, porque qué mejor que un ente local más cercano, con mayor posibilidad de individualizar las necesidades y los medios más idóneos para satisfacerlas, que poder gestionar sus propios intereses, como hablaba el maestro Frías, sus propios intereses aún en el exterior. Esto no es nuevo. En España nosotros ya lo observábamos como las entidades autonómicas tienen gestión propia con relevancia exterior. Esta gestión internacional de intereses propios por parte de las provincias, insisto, puede hacerse con una condición ineludible: que no comprometa la fe de la República. Es más, el constituyente, en el artículo 124 de la Constitución, lo dispone expresamente. Podrán celebrar convenios internacionales siempre que no comprometa el crédito público de la nación, no afecte la política exterior ni las facultades delegadas al gobierno nacional. Un último aspecto para tratar, estoy yo con mi cronómetro, así que voy midiendo el tiempo, tiene que ver con esto que les decía recién de la reforma provocada en 1994. La verdad que sumó, no dejó sin efecto, sino sumó y sumó la internacionalización del derecho y el ingreso a la internacionalización de los derechos. ¿De qué manera? Incorporando nada más y nada menos que en el artículo 75, inciso 22, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y dando la posibilidad al propio Estado argentino de poder incorporar otros tratados con tal jerarquía, compartiendo la cúspide de la pirámide jurídica
conformando lo que se denomina el bloque de constitucionalidad federal. Así lo denominó el maestro Germán Vidal Campos y lo hemos hecho propio a nuestro concepto, en donde justamente está la Constitución y estos tratados con jerarquía constitucional. No cualquier tratado, sino aquellos que son aprobados en las condiciones expresamente establecidas por la propia Constitución. Pero no solo eso, sino que el constituyente también permitió en el 75, inciso 24, y ya con esto voy cerrando, la posibilidad de celebrar tratados de integración, que si bien tienen jerarquía infraconstitucional, ostentan jerarquía supralegal, y que no es un tema menor para dar legalidad a fuertes procesos de integración regional, con sus luces, con sus sombras, pero valga el ejemplo, el Mercosur, en donde la propia Constitución habilita a delegar competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y siempre que se respeten dos aspectos fundamentales: el respeto a los derechos humanos y al orden democrático. Bueno, para concluir entonces y dar una síntesis final de todo lo muy, yo diría, rápidamente expuesto, porque cada tema en sí mismo daría lugar a un curso. Yo creo que, y con esto concluyo, la Constitución política es fuente de la organización y el manejo de las relaciones exteriores. Es precisamente a través de ella y en la medida que lo determina que el Estado se asocia al orden jurídico internacional. Por eso es que la Constitución determina las condiciones de participación del Estado en las relaciones internacionales, designa quién o quiénes tendrán a su cargo la conducción de las relaciones exteriores, define los procedimientos, las reglas de fondo, los principios que los órganos deben respetar. Es la que determina dentro del orden jurídico interno los principios con los que se resuelven los eventuales conflictos entre el derecho interno y el derecho internacional. Y también establece las condiciones en las que los jueces nacionales aplicarán el derecho internacional. En definitiva, nuestra Constitución, inspirada en la Constitución norteamericana, en la Constitución de Chile de 1833 y en el pensamiento alberdiano, se presenta en la obligación impuesta al gobierno federal en el artículo 27 como a una Argentina abierta al mundo, como al Estado argentino de puertas abiertas al mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Le agradecemos su exposición. Ahora seguimos con el panel. Lo dejamos con el profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Chile, abogado de la Pontificia Universidad Católica, magíster de Ciencias Políticas de Derecho Internacional Público en la Universidad de Bonn, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, don Edgardo Riveros. Adelante. Muchas gracias. Y, por supuesto, un saludo muy especial a nuestros colegas de Argentina. Y, por cierto, que el profesor Benítez en esta materia ha sido un gran continuador del esfuerzo desplegado acá en Chile por Hugo Llanos. Me atrevo también a enviar un saludo a través de ustedes al profesor Arturo Pagliari, que ha sido también un entusiasta seguidor de la cátedra Juan Pablo II. Y por supuesto a los colegas chilenos que también participarán en este encuentro y que se da en un contexto muy especial. Se da en un contexto en que el mundo está siendo golpeado por una pandemia que ha generado, por cierto, un cuadro especial de demanda en cuanto a la cooperación internacional. Y si las instituciones establecidas están o no en condiciones de responder a situaciones para las cuales aparentemente no estaba preparada en cuanto a su institucionalidad. Uno de los aspectos que en esta materia ha concitado nuestra atención es si acaso no corresponde hacer un ajuste
a lo que es el concepto de la seguridad internacional. Y este ajuste tiene que ver con el hecho que la seguridad internacional ha estado ligada a la noción de que ella es afectada por conflictos armados y que la vida y la integridad física de las personas están en peligro internacionalmente, más allá de la frontera de los estados, por este tipo de conflictos. Pero la realidad nos está demostrando que esa seguridad internacional, en cuanto a los efectos sobre las personas, que es lo que más nos debe interesar, no tan solo se produce por este tipo de situaciones, sino que también por lo que estamos viviendo, estas pandemias. Lo hemos dicho en otra oportunidad, llevamos 7 en lo que va corrido del siglo, 7 pandemias o epidemias. Por cierto, la más gravosa es la que estamos viviendo ahora, el COVID-19, la que más vida ha costado, la que más extensa ha sido, la que por más largo tiempo se ha prolongado. Entonces, por cierto que en un contexto de esta naturaleza, reitero, uno se pregunta, ¿no habrá que modificar algunos conceptos, entre estos de la seguridad internacional, para darle a la institucionalidad internacional más atribuciones? Y estoy pensando específicamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo ámbito de acción está restringido precisamente al resguardo de la paz y seguridad internacionales, pero en ese contexto del cual señalábamos, conflictos armados, internos o externos. Ya costó un poco consolidar el principio de protección para que hubiese preocupación sobre conflictos armados internos que podrían también ampliarse y comprometer la paz internacional y la seguridad internacional. Pero ahora este tipo de situaciones no será conveniente también incorporar algún esfuerzo el Consejo de Seguridad ha hecho en esta materia. Cuando, frente al SIDA, por ejemplo, pero tuvo que colgar su actuar de lo que eran las misiones de paz de Naciones Unidas. Entonces, a través de la preocupación por aquel contingente que actuaba en países especialmente azotados por este virus, bueno, de alguna manera también expresaba su preocupación por la forma en que un virus de esta naturaleza podía afectar la seguridad internacional, pero dentro de los parámetros restringidos en los cuales el Consejo de Seguridad debe moverse. Ahora, recientemente, bajo la presidencia del Reino Unido, ha existido una resolución que se refiere específicamente a las vacunas y a la posibilidad de dar certeza de la extensión de la vacuna, incluidos los países más vulnerables, haciendo actuar la institucionalidad existente, particularmente la Organización Mundial de la Salud. Pero también ha tenido, para emitir una resolución de esa naturaleza, que enmarcarse dentro de lo que son las actuales atribuciones del Consejo. Entonces, este es un primer elemento que yo creo que es conveniente que revisemos. Si acaso conceptos que están implícitos hoy día en el plano internacional no es conveniente revisar y generar las reformas que corresponden. De partida, vuelvo a reiterar, el Consejo de Seguridad o creando otro órgano que pueda encargarse de aquellas materias específicas que van más allá de los conflictos armados, visitar y ver de qué manera también se ajustan los capítulos 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas para poder realizar una eficaz acción en el plano internacional, además con normas vinculantes, porque cuando uno piensa en el Consejo de Seguridad está pensando siempre en el artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas para ver si acaso a través de la naturaleza de la resolución del Consejo de Seguridad podemos alcanzar acciones y normas que sean vinculantes y que sean respetadas por los estados, ¿no? Porque ahí recojo lo señalado por el profesor Samuel Fernández en torno a que estas situaciones tienen eficacia en la medida que sean aplicadas y recogidas de buena fe por los estados.
pero hay que partir por tener la norma y la institucionalidad correspondiente. Y después tenemos que exigir su aplicabilidad. El otro elemento de contexto, particularmente para los chilenos, es que este debate se da en el marco de un proceso de discusión de una nueva constitución. En 9 días más nosotros vamos a elegir convencionales para redactar una nueva constitución y tienen un plazo determinado, que no puede extenderse más allá de un año, para poder tener el texto de una nueva constitución. Y aquí se abre una oportunidad para que el derecho internacional tenga un tratamiento distinto al que ha tenido hasta ahora en la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque por razones de contexto en la que se han dado las constituciones anteriores y por la mecánica en la cual han sido redactadas aquellas, particularmente por las razones de contexto político, histórico, tanto las constituciones de 1833 como la de 1925, como la de 1980, si uno las observa, sobre todo en sus textos originales, particularmente la de 1980 en cuanto a sus textos originales, pero también recogiendo lo del 25, porque en esta materia la de 1980 no innovó mucho con relación a la de 1925, son constituciones que son débiles en materia del tratamiento del derecho internacional. Y por lo tanto, uno podría pensar de que esta nueva redacción de una nueva constitución abre una oportunidad para poder establecer algunas cuestiones que son importantes. La política exterior de los estados se define como política de Estado, como son otras, que también deberían ser políticas de Estado y que no estén sujetas a los avatares coyunturales de los procesos políticos de los países. Y para eso uno tiene que tener como referente esencial los principios permanentes que informan la política exterior del país, para poder construir a partir de ello esta noción de política de Estado. Entonces, una primera cuestión que uno se plantea, no deben estar estos principios rectores permanentes situados en la Constitución para que sirvan de marco precisamente para esa política de Estado. No piensa, por cierto, que podría, en el capítulo sobre base de la institucionalidad, o como se llame, un capítulo de la nueva Constitución, preámbulo, capítulo introductorio, hoy día en nuestra Constitución vigente se habla de base de la institucionalidad. Establecer principios como el compromiso con la paz y la solución pacífica de controversias. El principio de universalidad de los derechos humanos. El compromiso con la cooperación internacional, teniendo como referente lo que es la organización multilateral que el mundo ha alcanzado. El respeto al derecho internacional. Pueden haber otros principios, pero he mencionado algunos que me parece que son la base para poder construir una política de Estado y que debieran ser elevados desde mi punto de vista, pero es un punto que indudablemente se abre para la discusión, el establecer principios de esta naturaleza que son permanentes y que debieran informar la política exterior del país. Cuando hablamos del respeto a los derechos humanos, por cierto que estamos hablando del respeto a las fuentes de derecho internacional partiendo por los tratados internacionales. Y aquí el punto esencial es cómo a nivel de la Constitución damos certeza a la aplicación de los tratados internacionales, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Certeza jurídica, en línea con lo que en esta materia el derecho internacional ha establecido. Principios rectores como el pacta sunt servanda, o que un Estado no puede recurrir a las normas de su derecho interno como justificación para eludir o para no cumplir una obligación internacional. Tenemos que interpretar eso de buena fe para lo que es la estructura jurídica interna de nuestro país. Porque eso es lo que da certeza jurídica a la aplicación, tanto nacional como internacional.
Porque si el compromiso internacional vía tratado queda a merced de las modificaciones que pudieran ocurrir en el plano interno del Estado, a cualquier nivel, incluido el constitucional, debilitamos la certeza jurídica de esta fuente pilar de la estructura jurídica internacional. Y para los Estados, llegar a dar certeza jurídica tiene que partir primero por una evaluación. ¿Qué importancia tienen los tratados para su propio interés internacional? En el caso de Chile, por ejemplo, todos los tratados de límites son fruto de acuerdos plasmados en tratados internacionales. Y es esencial dar certeza jurídica a aquello. Chile tiene una red de tratados de libre comercio, de complementación económica y acuerdos de alcance parcial que hacen que el 85% de su comercio internacional estén regidos por algunos de estos tratados, incluidos los sistemas de solución de controversias. Es parte importante del Producto Interno Bruto lo que es esta inserción internacional en materia económica que Chile tiene. Entonces, dar certidumbre al cumplimiento en esta materia es clave. Igual en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, Chile ha alcanzado a estar en el plano internacional de manera muy importante. Pero tiene que complementar porque tiene que asumir algunos tratados significativos en temas emergentes, como el tema medioambiental, por ejemplo. El cambio climático al cual Hugo Llano ha dedicado tanto tiempo de estudio, como al derecho ambiental, escribiendo un manual, un tratado muy importante sobre la materia, son temas que hay que asumir con toda fuerza y bajo el manto y el marco de que estos son derechos fundamentales que hay que respetar, o los temas migratorios. Pero esos déficits no hacen al hecho de que Chile está inserto en el sistema internacional de protección de derechos humanos. Y cuando no ha aplicado tratados, debiendo haberlo aplicado, particularmente en las instancias judiciales, habiéndose agotado las vías jurídicas internas que ofrece el Estado, se ha recurrido por las personas afectadas al sistema particularmente americano o interamericano de protección de derechos humanos. Y cuando se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto no hay que mirarlo de manera refractaria, porque nos ha ayudado a perfeccionar nuestros derechos. Si hemos eliminado, por ejemplo, la censura cinematográfica de la Constitución Política de la República en el artículo 19, número 2, último inciso, es precisamente porque hubo un fallo de la Corte que señaló que había que eliminar la censura cinematográfica. Y hoy día ello está reemplazado por calificación cinematográfica en línea con lo que es una libertad de expresión. Y los riesgos que se veían en eliminar la censura cinematográfica no se han producido, por el contrario, se han enriquecido nuestra normativa interna. Acceso a la información pública, igual. Todo el perfeccionamiento del acceso a la información pública, partiendo por el principio rector de que toda información que obra en el Estado es pública y que por lo tanto es accesible a las personas salvo situaciones muy específicas y que deben contar en una ley de quórum calificado. Este acceso ahora está garantizado, gracias también a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así como hablamos de la censura cinematográfica también, en la censura de impresos, famoso caso Palamara. Entonces, no hay que mirar, incluso cuando se hace efectiva la responsabilidad internacional del Estado, estas materias de manera refractaria, porque han sido una colaboración que el derecho internacional ha efectuado a los procesos incluso jurídicos internos del Estado. Como tengo un escaso tiempo, no voy a mencionar otros casos, pero discriminación por razones de orientación sexual, otro tema que a través de haberse efectuado un fallo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido que ajustar nuestro derecho interno, particularmente el comportamiento de nuestros tribunales al aplicar normas. Y cada vez más, felizmente, los tribunales chilenos están aplicando norma internacional de manera directa en los fallos.
Y eso es un avance que hay que tener presente, pero que hay que considerarlo con las normas existentes a nivel constitucional. Y como estamos hablando particularmente de los tratados, darle la autonomía que se ha pretendido dar con reformas que se han hecho a la Constitución, particularmente del año 2005, darle a los tratados condición de fuente autónoma de derecho internacional, no asimilable a otras fuentes de derecho como podrían ser las normas legales. Profesor, quedan 5 minutos. Muy bien. Y un tratamiento especial a lo que es tratamiento especial a lo que son los tratados de derechos humanos, que tienen en la actual Constitución, en el artículo 5, inciso segundo, una determinación especial en cuanto a aplicación y en cuanto a rango, a nuestro juicio. Pero como Estado sujeto a interpretación, esto en la nueva Constitución hay que dejarlo muy claro en cuanto a cuál es la jerarquía que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen. Por lo tanto, este es un punto muy significativo. También asumir todo el proceso de codificación de los derechos, del derecho internacional, que está en la línea de darle certeza jurídica. Hay un libro, el último que conozco y muy completo sobre la materia, escrito por el profesor Samuel Fernández sobre codificación del derecho internacional, donde queda clara la contribución que en esta materia ha efectuado particularmente la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Los propios tratados codificados en una sola norma. O el derecho del mar. Para un país como Chile, con esta extensa litoral, el tema del derecho del mar y la certeza jurídica que da la codificación es esencial, porque también vamos mirando los aportes que han habido y en función, como digo, de lo que es el interés nacional, porque en definitiva muchas veces nos tenemos que enfrentar los profesores de Derecho Internacional o los de Derecho Público a la consulta, bueno, ¿y para qué sirve toda esta estructura jurídica? ¿No? ¿Ah? Todavía existe esa incógnita, entonces tenemos que resolverla, mostrando la pertinencia y la eficacia que eso tiene. Claro, el otro tema es cómo se equilibran, y Silvana se refería a eso, la profesora Barón se refería a eso, cómo equilibra uno el actuar de los poderes del Estado, particularmente el poder ejecutivo con el poder legislativo. Aquí, igual en Chile, la conducción de la política exterior está entregada al presidente de la República. Y hay que reforzar el rol del Parlamento en estas materias. Sobre todo pensando que el derecho internacional se crea por la voluntad de los Estados, por la voluntad soberana de los Estados. Por lo tanto, el principio de supremacía constitucional y todo aquello está inmerso en ese cuadro, de que no hay norma jurídica internacional que no se cree a través de la voluntad de los propios Estados. Por lo tanto, la autonomía de los Estados en esta materia es absoluta, salvo la limitante que tienen en materia de no celebrar tratados que sean contrarios a las normas de Ius Cogens. La única situación en la cual hay un referente que hay que tener siempre en consideración y que forma parte del derecho internacional moderno. Pero en Chile esta forma de equilibrio tiene rostro y norma específica. Hoy día el presidente de la República puede denunciar un tratado internacional solo consultando al Congreso y no pidiendo aprobación al Congreso, cuando para aprobar el tratado sí necesitó aprobación del Congreso. Incluso para retirar una reserva al tratado necesita aprobación del Congreso, pero para denunciar un tratado necesita aprobación del Congreso, solo notificarlo. Y termino diciendo que también se abre la oportunidad no solo para dar un tratamiento a nivel constitucional a los tratados internacionales, sino también a otras fuentes del derecho internacional, porque nuestro ordenamiento constitucional, históricamente, no ha habido ninguna referencia ni al derecho constitucionario, costumbre internacional, a los principios generales de derecho, e incluso a la forma de implementar las sentencias que pudieran haber, aun cuando Chile en eso ha sido extraordinariamente respetuoso del cumplimiento de las sentencias internacionales. En eso yo creo que es conveniente
dejarlo bastante claro, ¿no? Pero de todas maneras, como se trata de dar a conocer, de establecer una constitución que se haga cargo de todos los temas, creo que también ese es un punto que debiera ser. Eso es lo que yo quisiera exponer en esta mañana y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo. Le agradecemos su exposición sobre las fuentes de derecho internacional y la constitución política. Ahora seguimos con nuestro panel. Dejamos con ustedes a la profesora doctora María Alejandra Estica, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Es un gusto para mí compartir estas jornadas. La verdad que cuando el profesor Hugo Llanos recordaba que hace tantos años se creó la Cátedra Argentino-Chilena de Derecho Internacional Juan Pablo II, me vinieron a la mente muchos recuerdos y por supuesto que en ellos estaba la figura del doctor Luis Ignacio Savid Vaz, quien fue junto con el doctor Llanos y otros profesores, la doctora Iris Vitini, como ha sido señalada, y otros muchos, artífices de este ejemplo de cooperación entre ambos países. Siempre recuerdo que en aquel momento recién comenzábamos la carrera docente, estábamos desarrollándonos como adscriptos, y ellos en cada ocasión que teníamos, y que cabe agregar que era una alegría recibir a los profesores chilenos en nuestra casa, los profesores de ambos países ponían énfasis en la cooperación que debía existir entre los hermanos países de Argentina y Chile. En ese momento, a poco tiempo de haberse celebrado el Tratado de Paz entre Argentina y Chile, fueron sumamente importantes esas palabras y realmente quedaron grabadas no solo en mi corazón, sino en el de todos los jóvenes que concurríamos a las actividades de las cátedras y luego a veces compartíamos un cafecito y demás, y siempre entonces el énfasis en la cooperación entre los hermanos países. Así que bueno, un verdadero placer y bueno, el tema que he elegido en esta ocasión es la práctica argentina en materia de acuerdos en forma simplificada. Cabe señalar que la celebración de acuerdos, de tratados en forma simplificada, constituye un rasgo generalizado de la vinculación jurídica que se da entre los estados en el sistema internacional. Es una práctica absolutamente frecuente. Debemos recordar que el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, cuando estaba realizando sus labores en materia de derecho de los tratados, en el año 1962, en el proyecto de 1962, se incorporó una definición sobre acuerdos celebrados en forma simplificada, que decía sencillamente: todo tratado celebrado por canje de notas o de cartas, minuta aprobada, memorando de acuerdo, declaración conjunta u otro instrumento concertado de esa misma manera. Luego, en proyecto posterior, cambió el criterio y se eliminó ese concepto en el entendimiento que ya el concepto que encontramos hoy en el artículo 2A de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 incluye a los acuerdos celebrados en forma simplificada. Máxime si tomamos en consideración los artículos 12 y 13 dentro de lo que son las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por los estados. En primer término, entonces, tenemos la modalidad de acuerdos, digamos, que son concluidos mediante la firma, y los otros a través del intercambio de instrumentos. Esto nos lleva a que entonces, desde la perspectiva del derecho internacional, los acuerdos celebrados en forma simplificada son verdaderos tratados internacionales.
a los que incluso se le puede aplicar la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, siempre y cuando, por supuesto, se reúnan las condiciones establecidas en las mismas, sean tratados celebrados por escrito entre estados, ¿no es cierto?, posteriores, por supuesto, a la Convención. Y si no se pudiese aplicar la Convención de Viena, se aplican las normas consuetudinarias existentes en la materia. No hay ninguna dificultad desde la perspectiva internacional entonces. Habrá alguna discusión, pero no hay problema. La discusión se plantea principalmente desde la perspectiva de los derechos internos, porque dada la celeridad con que se celebran, que se concluyen estos tratados, y que se manifiesta el consentimiento mediante, como dijimos, la firma o el canje de instrumentos y demás, no interviene el poder legislativo nacional. Y en nuestro caso, como bien señaló la profesora Baron-Coll, es una de las atribuciones del poder legislativo fijadas en el artículo 75, inciso 22. Corresponde al Congreso, ¿no es cierto?, aprobar o desechar tratados, concordatos y demás. Entonces, este es un punto al que debemos hacer referencia porque vamos a ver que si bien nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994, permite distinguir a los efectos internos, como decíamos, distintas categorías o distintos tipos de tratados que vamos a mencionar, no hay referencias específicas expresas a los acuerdos celebrados en forma simplificada. Cabe señalar que en la práctica a nivel internacional en esta materia nos vamos a encontrar con que los ordenamientos constitucionales han aplicado distintas soluciones. Tenemos así, por ejemplo, algunos estados que en sus constituciones directamente han fijado que es, digamos, que es de competencia de los poderes ejecutivos y legislativos la aprobación de los tratados internacionales. Entonces no hay dispensa, no hay posibilidad alguna que el legislativo no intervenga. En otros casos se han establecido distintas, podríamos decir, listas o enunciaciones de cuáles podrían ser algunos tratados, algunos temas que podrían ser regulados a través de tratados internacionales en los que intervenga solo el poder ejecutivo. Entonces, el panorama queda mucho más claro en ese sentido. Tenemos enunciaciones. En otros casos, como el nuestro, volvemos a señalar, nuestra Constitución no lo ha precisado. Y nuestro país tiene una extendida práctica en la materia. Tanto que llama la atención cuando uno se pone a hacer un raconto, por ejemplo, en un año calendario, de cuántos tratados internacionales pasaron por el Congreso de la Nación. En algunos casos nos encontramos con que no superamos las decenas, frente a los acuerdos celebrados en forma simplificada que a lo mejor en el mismo periodo superan largamente los 60. Por supuesto que en ese análisis cuantitativo vamos a ver que hay diferencias importantes entre ellos, pero todos entran dentro de esta categoría de acuerdos celebrados en forma simplificada. Yo señalaba anteriormente entonces que nuestra Constitución Nacional reformada en el año 1994 distinguió de alguna manera algunos tratados. Y así tenemos los tratados clásicos y los concordatos que, bueno, corresponden, ¿no es cierto?, que tienen jerarquía supralegal y que corresponde al Poder Ejecutivo negociarlos y demás,
el legislativo aprueba, veremos cuál es el sentido de esta aprobación, y luego será el Ejecutivo quien manifiesta el consentimiento a nivel internacional. Luego tenemos otros tratados en materia de derechos humanos a los cuales el convencional constituyente ha decidido otorgar jerarquía constitucional. Y en esos casos nosotros vamos a ver que hay un procedimiento y efectos distintos a nivel interno, ¿no es cierto? E incluso se regula, se prevé cómo va a ser la posible denuncia de esos instrumentos internacionales. Otra categoría está dada por los tratados de integración previstos en el inciso 24 del artículo 75 de la Constitución. Y acá, en este inciso, nuevamente el convencional constituyente distinguió entre aquellos acuerdos de integración que vamos a celebrar con estados latinoamericanos y en los que se pueden delegar competencias a organismos internacionales supranacionales, y aquellos otros tratados de integración que vamos a celebrar con otros estados extra región, es decir, no latinoamericanos. Finalmente, tenemos los tratados celebrados o que pueden celebrar los estados provinciales, que señalaba la doctora Baron-Coll, están fijados en el artículo 124 de la Constitución, y allí se prevén cuáles son todos los requisitos y demás. Pero volvemos a señalar, no se menciona en ningún punto los acuerdos celebrados en forma simplificada, siendo que ya en ese momento eran una práctica aceitada de nuestro relacionamiento internacional. Y por supuesto que se los analiza como una derivación de las competencias propias y exclusivas del Poder Ejecutivo, como es el manejo de las relaciones exteriores, es decir, dentro del marco del artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional. Los tratados, entonces, son, como decía anteriormente la expositora que nos precedió, un acto complejo federal. Y un acto complejo federal porque en él se presupone que van a intervenir los dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Congreso de la Nación, en los términos que ya hemos señalado. Pero ¿cuál es el alcance de esa aprobación que va a efectuar el Congreso de la Nación? Es una autorización para que el Ejecutivo se obligue al Estado a nivel internacional. Es un visto bueno, es un control que se da a los fines internos, para que continúe con el proceso de formación del consentimiento y nos obliguemos internacionalmente. Esta aprobación del Congreso, que se formaliza en una ley que tiene que ser promulgada, publicada, ¿no es cierto?, pero que lógicamente no va a implicar que ese tratado sea obligatorio, ¿no es cierto?, rija, tenga vigencia. Y bueno, en este punto nosotros nos solemos encontrar con algunas dificultades y confusiones, ¿no es cierto?, hasta en colegas que confunden esa aprobación del legislativo con la manifestación del consentimiento que tiene que hacer el Ejecutivo como una etapa posterior, ¿no es cierto?, no obligatoria, porque también debemos señalar que esa aprobación por parte del Congreso no va a ser vinculante, es decir, puede que luego el Ejecutivo manifieste el consentimiento en obligarse y el tratado entre en vigor finalmente para la República Argentina, o puede ocurrir que el Ejecutivo podría decidir no manifestar el consentimiento. Este es un punto bien importante. Entonces, tenemos que señalar que estos
acuerdos, como decíamos, simplificados que existen en la práctica internacional, que en nuestro caso se celebran sin la intervención del Congreso, que bueno, han recibido distinta denominación. La doctrina anglosajona habla de acuerdos ejecutivos, la doctrina francesa de acuerdos en forma simplificada. También entre ellos hay algunas diferencias porque decíamos, en general interviene el Ejecutivo. Ahora bien, nosotros vamos a encontrarnos con que en algunos casos es el mismo presidente o ministro de Relaciones Exteriores quien participa en su celebración. En cambio, en otros casos son otras áreas ministeriales las que intervienen en la celebración de estos acuerdos. En ministerios digamos, depende del momento histórico y de la denominación que reciban. Puede ser de agronomía, de ministerio de ambiente, bueno, depende de los momentos, quién sea el órgano actuante. Y también en eso va a incidir, por supuesto, cuál sea la temática a ser regulada. Nosotros en un análisis que hemos efectuado de algunos de estos tratados celebrados en forma simplificada, hemos encontrado que muchos tienen que ver con ámbitos de cooperación en general sobre las más diversas materias. Tienen que ver otros con el establecimiento de relaciones consulares, o, por ejemplo, con acuerdos para supuestos en los que se da actividad consular de forma conjunta, por ejemplo, un tratado que hemos celebrado hace poquito, un acuerdo que hemos celebrado hace poquito con Brasil, o en materia de supresión de visados, o en materias económicas, de seguridad. Es decir, el abanico es sumamente amplio e incluso es amplio las diferentes partes que se nos presentan. Es decir, tenemos acuerdos celebrados con muchos estados. Claro que podemos hacer un análisis cuantitativo y ahí nos vamos a llevar algunas sorpresas. Por ejemplo, en el último tiempo se debe señalar que sobre un total de más de aproximadamente 60 tratados internacionales que se celebraron con la República Popular China, solo un 6% aproximadamente fue por la vía de los tratados celebrados de forma solemne, digamos, con intervención del legislativo. El resto fue sin intervención, fueron acuerdos celebrados en forma simplificada. En uno de los periodos que analizamos, por ejemplo, de un total aproximado de 50 tratados, casi 12 o más fueron también con China, luego algún número importante con India, pero bueno, el periodo analizado coincide con la reunión que se efectuó en Argentina en el año 2018, entonces bueno, ¿no es cierto? Depende de los momentos históricos, pero con algunos estados hay una práctica mucho más aceitada de celebración de tratados en forma simplificada. Ahora bien, profesora, quedan 3 minutos. Ya cerramos. Uno de los problemas que se plantea con estos acuerdos celebrados en forma simplificada es el de la debida transparencia de los actos de gobierno, porque es en algunos casos bastante complejo poder acceder, ¿no es cierto?, y conocer cuáles han sido los tratados simplificados que se han celebrado. Cabe señalar que en un periodo histórico ni siquiera se publicaban, no había, era, digamos, un trabajo absolutamente artesanal el que debíamos hacer para poder conocer cuáles habían sido los acuerdos. Entonces, finalmente, queríamos remarcar, ¿no es cierto?,
esta ausencia de regulación de estos acuerdos por parte de nuestro ordenamiento constitucional, siendo que tienen una gravitación y que comprometen a la responsabilidad, pueden comprometer a la responsabilidad internacional del Estado. Quizás se debiera pensar en alguna vía de solución para que se clarifique cuáles son aquellos tratados, aquellas materias que pueden ser objeto de regulación por vía de acuerdos simplificados y cuáles absolutamente no, porque les aseguro que cuando uno analiza cuáles son estos tratados, estos memorandos y demás, encuentra algunos supuestos en los que se nos presentan profundas dudas. Así que, bueno, creo que esta es una tarea pendiente que nos ha quedado, una deuda al momento de reformarse la Constitución. Por alguna razón no se los contempló, siendo que, vuelvo a decir, exceden largamente a los acuerdos celebrados en forma solemne por nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su tema, la práctica argentina en materia de acuerdos celebrados en forma simplificada. Ahora seguimos con nuestro siguiente panelista, el profesor Cristian Sommer, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba también, con el tema La costumbre internacional y su influencia en la Constitución. Profesor, adelante. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Bueno, saludar a los presentes, un gusto compartir con colegas y también con algunos amigos que se encuentran asistiendo, y también es un gusto compartirlo con los académicos de la hermana República de Chile. Algunos nos vemos más seguidos, así que aunque sea a la distancia, en estos medios, mantener la tradición, como bien recién Alejandra Estica expresaba, que es este vínculo que naciera ya hace varias décadas de la cátedra argentino-chilena Juan Pablo II y el espíritu puesto también por sus creadores, el profesor Llanos Mansilla, el profesor Savid Vaz, y posteriormente también la continuidad que le ha sabido dar el doctor Arturo Pagliari como continuador de la figura del doctor Savid Vaz, y que actualmente ya retirado lo está haciendo el profesor Benítez. Así que bueno, y agradezco también la invitación y me congratulo que estas actividades puedan seguir efectuándose como tal. Para plantear el tema que, bueno, habíamos acordado, me pareció interesante un poco analizar qué efecto ha tenido particularmente la cuestión de la costumbre internacional o el derecho consuetudinario en las constituciones y eventualmente en las interpretaciones constitucionales a través de los tribunales nacionales, y esto cómo puede tener relevancia en una adecuación o simplemente mantener la postura en los sistemas de las normas constitucionales, particularmente pensando en este proceso de reformulación sistemática de la Constitución de Chile, ¿no? Nosotros ya conocemos que el derecho consuetudinario, esta costumbre internacional, conforma una de las fuentes, es decir, uno de los mecanismos por el cual los estados se obligan internacionalmente, con las particularidades que tiene respecto de la diferencia con los tratados y con cierta similitud eventualmente en la forma de ese proceso a través de los principios generales del derecho y particularmente de los principios del derecho internacional. Ahora, cuando uno analiza y ve un poco esta cuestión de la aplicación del derecho consuetudinario en el marco de la letra de las constituciones, sobre todo por ser constituciones que en forma común son propias de la época decimonónica, y
particularmente ya algunas con reformas parciales en el caso de Argentina, y esta reforma entendemos más genérica que se vendría de parte de Chile. La expresión derecho consuetudinario no es una expresión que surge como tal, sino dentro de una expresión más genérica del derecho internacional, o incluso solamente aluciendo a cuestiones de normas internacionales. Y allí uno toca ver cómo eventualmente se ha decodificado, se ha interpretado este alcance sobre cuál es el rol o la jerarquía que la costumbre internacional ha tenido en el marco del derecho, del denominado derecho interno de los estados. Y allí particularmente lo que encontramos en general es una apreciación más vinculada a referencias a asociar el derecho consuetudinario estrictamente a cuestiones de normas de jus cogens, ¿no? Y esa es un poco la tradición que uno encuentra en el análisis. Pero lo cierto es que no necesariamente uno analiza, si hace un análisis de todo el proceso constitucional o las normas constitucionales de muchos estados, encontrará referencias específicas y en otro no, e incluso particularmente también, como se ha señalado, ni siquiera ha habido una evolución interpretativa en la doctrina constitucionalista en este sistema. Cabe recordar desde ese tiempo, por ejemplo, Sancho González manifestaba que la mayoría de los constitucionalistas en su momento no le han prestado la atención que históricamente el derecho internacional ha tenido como una fuente de producción normativa, y eventualmente había alguna referencia o un comentario en ese sentido en los manuales constitucionales, pero no más allá de eso, de lo típico, ¿no? Básicamente, por considerarlo de alguna manera periférico en el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, en la actualidad eso ha ido cambiando y uno lo puede avisorar en los distintos textos del derecho constitucional, y por supuesto una mayor relevancia incluso en los estudios del derecho, en la doctrina del derecho internacional, nacional, de autores nacionales, en precisamente fortalecer esa explicación sobre las relaciones o el alcance, la jerarquía y de la vinculación entre el derecho internacional, y particularmente la referencia a las normas consuetudinarias en el sistema jurídico de un Estado. Tanto la doctrina nacional argentina, ya hace tiempo, y uno de sus precursores, el profesor Sagués, por ejemplo, claramente sostenía esto, que el derecho internacional es una fuente del derecho constitucional en cuanto sus preceptos regulan asuntos que son centrales, fundamentales a la estructura y funcionamiento del Estado. Y eso uno lo ve precisamente de por qué ya en la Constitución argentina de 1853 se hacían alusiones o se efectuaron alusiones al derecho internacional en el juego de fuentes. Va a necesitarse luego ya una reforma en 1994 para aclarar ese tipo de relación como tal, pero siempre muy enfocado a las cuestiones de entender al derecho internacional una visión mucho más de tratadista, o sea, del derecho en principio escrito, las normas convencionales, más que propiamente el derecho consuetudinario de los principios, y eventualmente encontrar algún tipo de referencia normativa o incluirlo dentro de esa categoría como tal. Ahora, como bien lo expresaba recién el profesor Riveros, esa situación ha cambiado, es decir, actualmente hay una incorporación del derecho internacional y eventualmente mayores menciones a la aplicación del derecho consuetudinario al momento de resolver situaciones interpretativas de los tratados y del derecho internacional y de la Constitución a través de las sentencias judiciales, sobre todo de la mano del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, y cómo también incluso de la aceptación de esta idea el alcance de la costumbre en el marco de características supranacionales, tomando como referencia el derecho comunitario, ¿no? Es decir, allí uno encuentra margos o un margen, un mayor sesgo de vinculación entre el derecho
internacional consuetudinario y el derecho denominado interno de los estados. Aunque lo cierto es que las constituciones regionales también fueron progresivamente, como decía, modificándose y eventualmente haciendo algún tipo de mención a la idea del alcance del derecho consuetudinario como una norma de aplicación en tal sentido. Y uno también lo encuentra en la importancia de este derecho consuetudinario, típicamente asociado a Norma Ius Cohen, como sostenía, en cómo lo fueron enfocando, cómo eventualmente se fue entendiendo el alcance constitucional de este derecho en razón de interpretaciones de tribunales internacionales. Llámese la Corte Internacional de Justicia, uno de sus más recientes fallos, netamente hablando sobre un alcance de la aplicación del derecho consuetudinario en la sentencia sobre inmunidades de Estado de 2012, donde claramente hay una manifestación de una interpretación mucho más precisa de la concepción del derecho internacional consuetudinario que la Corte Internacional de Justicia entiende en el alcance de su jurisprudencia, es decir, básicamente de comprobar si este alcance y luego conocer cómo eso se traduce también en las decisiones interpretativas constitucionalmente de los tribunales nacionales en la dirección de eventualmente dar una respuesta a un problema clásico del derecho internacional es enfocado en lo referido a la fundamentación del ordenamiento internacional y su proyección en la formación o la modificación o la aplicación de normas que dan lugar a este ordenamiento. Y allí cómo juegan también estas tesis consensualistas o tesis más objetivistas en su aplicación. Uno podría traer a colación en esta idea del rol que juega, que ya conocemos del derecho internacional y particular en su relación con los derechos internos, particularmente hablando del derecho consuetudinario, en esa clasificación clásica, ¿vale? La redundancia de Paul de Vigier, que hablaba de 4 grupos o cláusulas constitucionales por el cual el derecho internacional juega con las relaciones del derecho interno, es decir, las cláusulas que conllevan la adopción obligatoria, aunque no automática, las reglas del derecho internacional, cláusulas que consagran la adopción automática en el derecho internacional en forma directa, las que establecen una adopción automática, pero la superioridad del derecho internacional sobre el derecho interno o eventualmente instaurando un procedimiento para controlar esa formación. Y por último, las que enuncian de una manera más formal e individualizada ciertas reglas de aplicación de este derecho internacional en el sistema constitucional de los estados. Y hay si uno toma un parangón comparado rápidamente de los sistemas regionales o de muchos otros estados en el mundo, encontramos que este segundo grupo de aplicación o de la adopción de las normas consuetudinarias como incorporación automática del derecho internacional en el derecho del Estado es una práctica. En parte uno lo ve así en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el caso de otros estados. Es decir, hay una cuestión de jerarquía, de entender a la costumbre internacional en el interior de los ordenamientos jurídicos internos de los estados y que eventualmente busquen equipararla a el alcance convencional de los tratados y darle una jerarquía superior o un valor interpretativo de aplicación mayor a las normas nacionales o las normas que nacen en realidad del sistema de producción normativa nacional, porque claramente bajo el sistema de incorporación el derecho internacional también es norma nacional una vez que entra en vigencia. Y allí, si uno toma más particularmente cómo esto fue analizado, aplicado o explicado, sobre todo en la esfera, hablando ya más bilateral, podemos mencionar, y yo solamente haré alguna referencia, o cito en esta oportunidad, cómo la doctrina, por ejemplo, chilena ha estudiado este aspecto y ello se puede apreciar en las obras del derecho internacional de autores más recientes. Por ejemplo, ahí uno puede encontrar una diferencia entre la obra, por ejemplo, de Vargas Carreño, que hace una alusión a las fuentes, pero que no hay un desarrollo más particular sobre
cómo se incorpora ese derecho internacional al proceso interno, y allí marcándose una clara diferencia de esta mega obra del doctor Hugo Llanos Mansilla, de muchos tomos, y donde dedica específicamente el tomo 4 a precisamente el tema de la incorporación o las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, y ahí uno puede encontrar este proceso como tal, que es un gran desafío, ¿no? Es decir, cómo uno traslada metodológicamente y pedagógicamente el derecho internacional al derecho interno, y en explicación también de formación hacia los formadores o a quienes nosotros estamos formando en la universidad. Y también podemos encontrar referencias sobre cómo fue jugando esa costumbre internacional, ese derecho consuetudinario en el derecho de los estados, por doctrina también concordante, ¿no? Artículos, por ejemplo, del propio profesor Rivera, pero también de profesores como Gonzalo Águila Caballo, o un artículo más concienzudo, un análisis más concienzudo sobre el derecho consuetudinario en el marco de las normas Ius Cogens, de la profesora Ingrid Díaz Tolosa, marcan claramente conocer esa interpretación, ese análisis constitucional en relación a cómo los tribunales locales lo fueron desarrollando, ¿no? Es decir, y allí encontramos esta importancia que ya la Constitución chilena, artículo 5, hace alusión precisamente al valor o la aplicación del derecho internacional, aunque si bien mencionando el rol más fuerte que suele tener los tratados, eso no implica que cuando la Constitución, cuando el tribunal, los tribunales han interpretado el alcance de la norma constitucional chilena, hayan dejado de lado otras fuentes relevantes del derecho internacional, como precisamente son las normas consuetudinarias. Es más, uno puede encontrar que la mayoría, casi la totalidad del desarrollo interpretativo del derecho consuetudinario en su relación con la Constitución ha sido o ha estado enmarcado prácticamente, vinculado precisamente al alcance de normas Ius Cogens y mucho a lo que ha tenido que ver con la imprescriptibilidad de crímenes internacionales, por ejemplo, para mencionar los casos de Malco, Linke, entre otros. Es decir, y allí cómo se ha ido interpretando una constitución no expresa en el sentido del rol de la costumbre internacional, entendiendo que también la costumbre, el derecho consuetudinario, tiene una incorporación automática inmediata en la medida que los jueces confirman esa jerarquía o han venido confirmando esa jerarquía de aplicación preeminente sobre el ordenamiento interno. No exento, por supuesto, de críticas o análisis sobre la jerarquía, que eso también ha sucedido en Argentina, o sobre la colisión entre principios preexistentes o normas preexistentes o derecho público preexistente en las constituciones originarias, y esta tensión de modificación sobre pautas no acordadas, entre comillas, por la decisión popular. Y claramente entiendo que esto podrá tener o no una repercusión al momento de aclarar cómo sería esa relación, no tanto de jerarquía, sino de juego de fuentes en la nueva constitución que se está debatiendo. Pero también lo veíamos en cómo incidió en la interpretación y en el alcance de las modificaciones constitucionales, como bien lo decía el profesor Rivero, del derecho consuetudinario, por vía de tribunales internacionales regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de Almonacid, incluso antes, pero sobre todo a partir de Almonacid, Llanos y demás, esta idea del valor del derecho consuetudinario, incluso por sobre preceptos constitucionales como tales, y dándole un alcance de valor jurídico internacional. Y esto también uno lo podemos ver en parangón con la práctica argentina, ¿no? Son muy diversas las obras de la doctrina nacional, e incluso más local cordobesa, el propio Ernesto Reicaro, Arturo Pagliari, La Taberna, Salas y demás, que progresivamente, sobre todo los trabajos de Reicaro, Pagliari y Dernas, que han trabajado fuertemente a lo largo del tiempo esta relación del derecho internacional y el derecho interno, precisamente enfatizando el rol de la aplicación directa de las normas internacionales
en el derecho nacional. Nosotros históricamente no hay una mención expresa al derecho consuetudinario, sino por una referencia interpretativa, es decir, particularmente la primera interpretación que tenemos en el artículo 31, luego también en referencia al 27 de la Constitución, y lo más cercano al derecho consuetudinario siempre ha estado enfocado en el marco de las competencias del Poder Judicial, el actual artículo 118 de la Constitución Argentina, que dispone de alguna manera la aplicación del denominado, el viejo denominado derecho de gentes, como fundamento de la existencia de un derecho consuetudinario y su alcance de aplicación respecto al resto del sistema jurídico. Y esto Profesor, ha permitido quedan 3 minutos. Así es. Y esto ha permitido una serie de decisiones judiciales que han ido aclarando, en algunos casos de una manera, en otros de otra, sobre el alcance del derecho consuetudinario en las constituciones de los países, en este caso particular de la República Argentina. También muy vinculado a casos de lesa humanidades, el caso Priebke, Simón, posteriormente René, e incluso como la Corte en un fallo reciente sobre conflicto entre una provincia y una comunidad indígena, también utiliza un carácter interpretativo del derecho consuetudinario para darle una referencia respecto a disposiciones emanadas de órganos como Naciones Unidas y si eso alcanza o no una norma consuetudinaria. Es decir, allí lo que encontramos es que el derecho consuetudinario siempre ha tenido no tanto un grado interpretativo mayor a las normas del derecho convencional, pero progresivamente ha estado como referencia del juego y el rol que juega el derecho internacional en el derecho de los estados, y eso es importante. Lo que queda es que si el legislador, el convencional constituyente, va a considerar de darle un alcance definitorio, particular a la norma consuetudinaria, o seguir bajo la clásica denominación del derecho internacional que ya vienen de las constituciones decimonónicas originarias. ¿Está? Así que ese por ahí es un desafío que veremos cómo se plasma específicamente o por vía interpretativa de la jurisprudencia de los tribunales superiores, ir aclarando su caso de aplicación particular. Así que bueno, muchas gracias por su atención.